Hola amigos, en el día de hoy voy a compartirles una guía sencilla y completa para visitar el National Baseball Hall of Fame and Museum. Sí, no ha escuchado mal. En el día de hoy vamos a hablar del Salón de la Fama del Béisbol. Les voy a brindar un full tour por este lugar emblemático y les voy a proporcionar toda la información para que su visita a este lugar maravilloso sea todo un éxito. Así que si en su lista de lugares con los que sueña visitar está el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, este es el video ideal para usted. Les voy a guiar paso a paso y les voy a mostrar todo lo que ofrece este lugar. Así que sit back, relax and enjoy. ¡Comencemos! Desde que abrió sus puertas en 1936, hace 88 años, el Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol se ha dedicado a preservar la historia, honrar la excelencia y conectar generaciones. Visitar este lugar creará recuerdos que durarán toda la vida. ¿Cuál es el precio de los tickets? Abierto todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Al momento de hacer este video, el precio de los tickets es $30 por adultos entre 13 y 64 años, $24 por adultos mayores de 65 años mostrando un ID al momento de comprar su ticket, $21 por niños entre 7 y 12 años y $20 por veteranos. Niños menores de 6 años entran totalmente gratis. Tip importante: no olvide llevar su ID si quiere aplicar a los descuentos de veteranos o adultos mayores de 65 años. Les voy a dejar el website de este lugar en la descripción del video, no solo para que puedan comprar sus tickets, sino también para que lo exploren, ya que es muy interesante e interactivo. El Museo y Salón de la Fama del Béisbol tiene 3 pisos. Les recomiendo, una vez que paguemos los tickets, empezar este viaje maravilloso en el segundo piso. Bueno, ya estamos en el segundo piso. La primera sección nos muestra imágenes del pasatiempo de América. Con una colección de más de 250 millones de imágenes, el Salón de la Fama es el principal depósito de fotografías de béisbol del mundo, que abarcan unos 150 años. Acompañada por las palabras de quienes estuvieron allí, esta exposición presenta una selección de fotografías, cada una de las cuales retrata el pasatiempo de Estados Unidos. Apenas terminemos de explorar el primer salón con fotografías históricas, nos conectaremos con el teatro. Ahí proyectan una película con momentos trascendentales del béisbol narrados por los protagonistas, así como su opinión sobre el Salón de la Fama. Las emociones durante esta proyección estarán a flor de piel, y si usted es fanático a este deporte, por momentos sus pelos se pondrán de punta. Esta película de 16 minutos preparará el escenario para su visita. Se los recomiendo a todos. Aquí les dejo un fragmento. I love 60 feet 6 inches. Terrific climb in. Strike 3 and Seaver's going to challenge Bob Gibson's record tonight, maybe. The great feeling is doing what you do and knowing that you're good at it. That's a wonderful feeling. And he collects it all now.
stayed with it, and I felt it come out of my. I knew as soon as it left my hand, they weren't going to hit it. That's it. Number 7 is in the books. The remarkable Ryan is done it again. That was a gift. There's no way that you will use one pitch and they know it's coming. They still cannot hit it. Rivera is set at the belt. The pitch. He's sticking out swinging. That was the miracle of the pitch because no one teach me that but God. Sandy Koufax is 1 out away from the promised land. When Sandy went to the mound, you're looking at someone who's really been gifted, superbly gifted. Sandy into his windup. Here's the pitch. Swung on and missed a perfect game. Sandy is such a special guy, and for me, it's a pretty special thing. Get to come to work here, get to pitch on that mound. And there is 1 out to go. 1 miserable, measly out. Just as when Sandy went to the mound, so when Clayton went to the mound, I would get goosebumps from head to toe. This is a no-hitter, 15 strikeouts. Reggie Jackson has seen 2 pitches in the strike zone tonight. 2. And he's in a both in the season. I was in the groove, and the first pitch he threw was, oh boy. Third home run, I hit the ball so good, so high. I was a great player when it counted. In the biggest moments when it was about winning, and I was there. The only other man that's done that in the World Series is Babe Ruth. People now, even now, they say, well, how many home runs did you hit? Good high, bottom of the 9th inning. It seems like I've hit 500 home runs because, I've heard that replay so much. Smith corks one in the right down the line. Smith corks one down the line. It may go. It could go. Go crazy, folks. Go crazy. Go crazy, folks. Go crazy. It's a home run, and the Cardinals have won the game. The Cardinals have won the game by the score of 3-2 on a home run by the Wizard. By the Wizard. Touch them all, Joe. You'll never hit a bigger home run in your life. It's those type of moments that you realize the impact that you've had on people's lives, where you can create memories that last a lifetime. It's what makes this game so great. When you're a Cubs fan, you know what it means to sit in the stands at Wrigley Field on a beautiful sunny day and watch our team play, knowing we're probably not going to win the World Series, but we're still going to have a great time, hoping that maybe this could be the year. Sure as God may green apple, someday the Chicago Cubs are going to be in a World Series. And that was the ethos of being a Cubs fan for so long. How much it meant to their dad, how much it meant to their mom, how much it meant to their grandparents, how they're raising their kids to be Cubs fans. But we're never going to win. Are we? This is going to be a tough play. Bryant and the Cubs have finally won it all. Baseball's a team game. But when you're hitting, it's one-on-one. It's you against the pitcher. May the best man win. 3 and 2. 2 out. I used to think it was life or death. I'm not kidding. That's what it feels like. High fly ball into right field. She is gone. I was in absolute shock. Incredible moment. Incredible moment for the game. It really was. But not for me. I always wanted a personal challenge. I was one of the smallest guys, but believe me, when I got on top of the mound, I felt like I was bigger than anybody. The Boston Red Sox have come storming back. No hits allowed by Pedro Martinez. Remarkable. Baseball exists to be enjoyed. Baseball is just there to be enjoyed. It doesn't have any other purpose. What are you doing? I love baseball. Well, we all love baseball. When we get to St. Louis, will you tell me to... Once you're hooked on baseball, there are a million ways you can enjoy it. I mean, the fellow's name on first base. Oh.
The fellow playing first base for St. Louis. Who? The guy on first base. Who is on first? Well, what are you asking me for? If you are a poet, baseball has a sort of rhythm to it. If you are an artist, it has a visual appeal. If you're a guy who likes to sit in the stands and drink beer. If you need a place to meet up with friends, it's a place to go with friends. Baseball appeals to you no matter how it is that your mind works. When I think about baseball, I think sitting in that backyard playing catch with my mom and dad and my sister. Hey, Dad? You want to have catch? Times like this. My father, when I was about, I guess, 5 years old, he started teaching me baseball. How can you not be romantic about baseball? A smallish man in terms of height. One of the biggest men ever to play his position. I just wanted to be able to look in the mirror and say I got the most out of the ability that I had. I could have broke every record in the book. And then? And then when I walked down the street, people would have looked and they would have said, there goes Roy Hobbs. The best there ever was in this game. I wanted to be the best player on the field. That was my goal. I wanted people to go home and say he was the best player on the field. I really wanted that. George Brett hits it to right field. It's a 3 in a row. What a performance! I used to tell the guys my favorite song is the national anthem. Every time I hear that song, I'm going to get 2 or 3 hits. There's a drive to left field. Base hit. There's number 3,000 for Giroux. He's gone. Here comes the zone. He's got it. Number 939. Sometimes I go up to the plate and tell the catcher, how you feel today? Feel you can get me today? I said, I'm going to give you that opportunity. I'm going to take off, so be ready. Today, I'm the greatest of all time. Thank you. When I get to the Hall of Fame, I can't help it but to think about the Bay. Think about what it would be like me facing him. They're throwing where I'm swinging, and I'll be swinging. Might mean the old bogey. What it would be like facing Ted Williams. Facing Mickey Mantle, Hank Aaron, Jackie Robinson, all the greatest hitters of all time. I was able to go to the Hall of Fame when I was 10 years old, and walking into the doors and seeing all the incredible plaques up there on the wall, Ty Cobb, DiMaggio, Josh Gibson, Satchel Paige. You walk in and you want to be one of those guys on that wall. The first time I went, it was like you're walking, on holy ground. It's just unbelievable. I go by and I look at my plaque every year. And you're not supposed to touch the plaques, and I put my hand on it. But I also put my hand on Christy Mathewson. And I put my hand on Walter Johnson. There's Andy Koufax. Those pictures were part of the inspiration of doing what I love to do. When people go there to see my plaque, you can say that he stepped in some very big shoes, Jackie Robinson, Babe Ruth, and he did everything he possibly could to enhance the game. Right from the beginning, I was a little kid and I dreamed to become a baseball player. Where I grew up was a real small town in the Dominican Republic. And if you know the place, you say, how can a person from here go all the way to Cooperstown? To have a plaque in the gallery, it's just think about it, Swing, a one-hop shot. You work hard at your craft. Long throw, you wouldn't believe it. You make it to the top of the mountain. Hope
That's what I want my play to just say to everybody. This is a sign of hope. If he made it, anybody can. Geez, so many times the hero for the Red Sox. Big puppy. The game never goes away. It never will. Driving home, laying in bed, even on the golf course, you're always thinking about baseball. You know, it never really goes away. I follow baseball, I think, until the day I die, because I love the game. Realmuto runs, Castellanos isn't playable. Kyle Tucker's gonna get there, make the catch! The Houston Astros are World Series champions! Baseball, it's in your soul, man. It's just in your soul, and you know it. You just know it. Cuando salgamos del teatro pasaremos a ver esta exposición que ofrece una descripción general de los orígenes del béisbol y cuenta con más de 150 artículos. Podremos disfrutar de los primeros bates, pelotas y uniformes que se usaron, incluso trofeos. Increíble, por ejemplo, cómo lucían las primeras mascotas y carreras que usaban los receptores. Este recorrido es perfecto para conectar con la historia del béisbol y ver en primera persona cómo comenzó todo. Dato curioso, esta pelota fue usada en la primera serie de juegos donde se cobró la entrada, y estamos hablando del 10 de septiembre de 1858. Casi nada. Este bate es de 1914 y perteneció al jugador de los Piratas de Pittsburgh y ganador de la Serie Mundial en 1909, Fred Clark. El siguiente salón está dedicado a la leyenda Baby Ruth, un símbolo enorme del poder de Estados Unidos. Un hombre brillante con defectos humanos que lo hacían parecer más real que mítico. Aquí está toda la historia de él cuando nació. Bueno, está bien emocionante. Aquí está todo sobre Baby Ruth. Mira cuando se murió, ¿ves? Mira toda la gente que fue cuando falleció. Eso, con estos no son guavos, estos son los guantes de plata que dan a los mejores. A lo mejor sí. La siguiente sección está dedicada a los primeros exaltados al Salón de la Fama. Mira la gorrita que cómica, la gorrita de la época.
Mira, este uniforme es de 1938. Mira este uniforme de los Cardenales de 1932. Todavía los pajaritos son los mismos. Sí, los mismos. Eso se mantiene. 1938. Y mira este de Pittsburgh. Pirata. Ajá. La siguiente sección es el Whole New Ball Game, un juego de pelota completamente nuevo. El museo cuenta la historia del béisbol desde 1970 hasta la actualidad. La exposición presenta más de 300 artículos y explora momentos icónicos. Aquí tenemos los uniformes de Mark McGwire y Sammy Sosa, quienes batallaron en una competencia de jonrones inolvidable en la temporada de 1998. Mark McGwire y Sammy Sosa. Ahora Sammy Sosa ya se aclaró la piel. Sammy Sosa no luce así, cambió. Out to argue as Jeter comes across to tie the game. The contention by Tarasco is that the ball is descending and the fan touches it. He's right. He's right. Absolutely. Absolutely. That ball was not in the seats. It's okay to catch it if it's over the wall, but if it's in the playing field, then it's not allowed. You're not allowed to touch it. And you can see that ball is touched right there. Piazza, firmado y todo. Y Jackson. Viva el béisbol es la siguiente sección que vamos a explorar en este tour completo por el Museo y Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. El pasatiempo nacional de Estados Unidos es también la obsesión de tiempo completo de América Latina, una región que produjo casi el 30% de los jugadores que figuran en las listas de apertura de las Grandes Ligas de béisbol. Esta exhibición bilingüe presenta casi 150 artículos y una presentación multimedia que resalta la pasión de la historia de amor de los latinos con el béisbol. Aquí podemos ver la pasión que hay en la isla de Cuba por el béisbol, cuna de grandes representantes de este deporte.
Esta es una representación de jerseys originales de las series nacionales de países como Venezuela, México, Puerto Rico, la República Dominicana y Cuba. Desde la creación de la serie nacional, que cuenta actualmente con 16 equipos, Cuba se ha convertido en una potencia del béisbol. Mira, mira quién está aquí, nada más y nada menos que Fidel Castro, el asesino desfondado por las tapas ese. Pero bueno, lamentablemente ese tipo era famoso. Y mira, este uniforme era de Andrada. Sí, el 36. Una otra bonito está en el piso. México, Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá. Aquí se ve perfecto. Panamá, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, Nicaragua, México, está muy lindo esto, la verdad. Una vez terminemos en el segundo piso, pasaremos al tercero. Primeramente exploraremos la sección dedicada a Hank Aaron y después pasaremos a la sección dedicada a los records, One for the Books. Los récords ocupan un lugar especial en los corazones de los fanáticos. Esta sección explora las historias detrás de muchos de los registros sagrados del béisbol. Suzuki. Es que mira, tiene récord de hits, 262. En una temporada. Uf. Rompió el récord que databa de 1920 de George Sisler. Esta pared nos muestra los años en los que los Yankees de New York han ganado la Serie Mundial. Recordemos que es el equipo más ganador con 27. La siguiente exhibición es Gloria de Otoño y presenta artículos e historias de postemporada que datan desde la primera Serie Mundial moderna en 1903 hasta la temporada más reciente.
Esta mesa nos muestra la evolución de los anillos. Me llamó mucho la atención que cada año los hacen más grandes. La siguiente sección es Tesoros en cajas de zapatos y nos muestra la historia de las tarjetas de béisbol y su poder para emocionar a los fanáticos y coleccionistas a lo largo de las décadas. Siguiente sección, tu equipo hoy. Son 30 casilleros que presentan artículos utilizados en juegos modernos de cada equipo de las grandes ligas. Hey. En esta sección podemos encontrar también los nuevos integrantes del Salón de la Fama. Es una trompeta, ¿ven? Dame ver qué dice la trompeta. Mr. Met's trumpet, electrifying the crowd with the infection fanfare of narco. A mí la Rosarena ahí, mira. Ok, mis amigos, finalmente llegamos al primer piso y estamos a punto de entrar en el lugar que todos estábamos esperando. La galería de placas es un lugar sagrado para los fanáticos del béisbol, donde las placas de bronce de los miembros del Salón de la Fama cubren las paredes de roble y los visitantes hablan en voz baja y reverencial. La espectacular entrada arqueada y las columnas de mármol te permiten saber que estás en un lugar especial.
Ya Martín Digo, ya lo vi.
Miñoso y Oliva. Nuestra última parada en este tour es la Gift Shop. Es una tienda muy variada y realmente tiene de todo. Explórela y compre artículos de su equipo favorito. Aquí les dejo imágenes para que tengan una mejor idea de cómo luce esta tienda. Gafas, relojes. Mira, relojes de los Yankees, ¿ven? Bates también. Pelotas autografiadas por Mike Piazza, por Scott Rowland. Aquí están las gorras de todos los equipos. Mira a los Yankees. Todos los equipos. Mira, aquí está los Astros. Aquí están los uniformes con los nombres. Una tienda bien acogedora. Aquí hay una combinación. Más gorras. Pullovers. Yeah. Le vamos a comprar un batecito ahora. So I don't know, maybe. Esto está súper original. Está esto. Esto. Está aquí que puedes comprar lo mismo que salen de Hall of Fame. Puedes comprarlo para ponerlo en tu casa si quieres. Si eres fanático de alguno de estos peloteros. Y también hay una foto súper famosa e histórica que puedes comprar. Bueno, esta es una de las más históricas. La maldición del Bambino. Baby Ruth en el uniforme de los Red Sox. Ok, mis amigos, hemos llegado al final de este tour por el Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. De esta manera juntos podemos alcanzar más personas. Nos vemos en la próxima aventura.